En 1997, una mujer llamada Jeanne Calment murió en Francia a los 122 años. Hasta hoy, sigue siendo la persona más longeva de la que existe registro verificado en toda la historia de la humanidad. Los científicos la estudiaron con obsesión. Los periodistas la entrevistaron docenas de veces. Los médicos le hicieron pruebas, análisis, revisiones. Todos querían saber lo mismo. Todos querían entender qué había hecho esta mujer diferente al resto. Y Jeanne Calment, con la tranquilidad de alguien que ya no tiene prisa por nada, les respondía siempre lo mismo. Sonreía. Se encogía de hombros con esa elegancia tranquila que tienen los muy ancianos cuando han llegado a la paz con la vida y decía: aceite de oliva, vino tinto, chocolate, calma. Y no preocuparse demasiado por las cosas. Nadie le creyó del todo, claro, porque los científicos no pueden publicar un estudio que diga que el secreto de vivir 122 años es no preocuparse demasiado. Necesitan datos, necesitan mecanismos, necesitan comprender qué pasa a nivel celular, a nivel molecular, a nivel genético, cuando un cuerpo humano se niega a envejecer al ritmo que se supone que debe envejecer. Y durante décadas, investigadores de Japón, de Italia, de Grecia, de Estados Unidos, de España, han estado estudiando a las comunidades humanas más longevas del planeta. Las han comparado. Han analizado sus genes, su agua, su aire, su cultura, sus relaciones sociales, su propósito de vida. Y una y otra vez, en cada rincón del planeta donde los seres humanos viven de forma sistemática más de 100 años, ha aparecido el mismo patrón, la misma constante. El mismo alimento que estas personas consumen de manera habitual, integrado en su dieta desde jóvenes, mantenido con una regularidad que no es disciplina sino costumbre, que no es esfuerzo sino cultura. Ese alimento existe, no es un suplemento, no se vende en una cápsula, no tiene patente ni precio inflado. Lleva miles de años en la tierra y en las mesas de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Y sin embargo, la mayoría de personas en el mundo occidental lo consume de manera ocasional sin entender lo que realmente hace dentro del cuerpo, sin conocer la profundidad de lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre él en las últimas 2 décadas. Mi nombre es Yokoi Kenji. Nací en Japón, me crié entre 2 culturas y llevo más de 30 años estudiando la relación entre los hábitos cotidianos y la calidad de la vida humana. He visitado comunidades en Okinawa donde la vejez tiene un aspecto completamente diferente al que conocemos en Occidente. He hablado con ancianos que a los 90 años trabajan su huerto, caminan 3 kilómetros, cocinan, ríen, recuerdan, viven. He observado con mis propios ojos lo que significa envejecer bien. No simplemente durar más, sino durar mejor. Y hay algo que une a casi todos esos ancianos que he conocido. Algo que aparece en sus cocinas, en sus mercados, en sus conversaciones sobre lo que comen y por qué lo comen. Algo tan antiguo, tan sencillo, tan al alcance de cualquier persona en cualquier parte del mundo, que cuando uno lo descubre con toda su profundidad científica y cultural, la reacción más común no es el asombro, sino la vergüenza. La vergüenza de haber tenido la respuesta tan cerca durante tanto tiempo y no haberla visto. Hoy vamos a hablar de ese alimento, pero no vamos a hablar de él como se habla en un artículo de nutrición o en un programa de televisión sobre salud. Vamos a ir mucho más profundo. Vamos a entender por qué este alimento hace lo que hace dentro del cuerpo. Vamos a entender qué dice la ciencia más reciente sobre su relación con la longevidad. Vamos a entender qué sabían sobre él civilizaciones que existían antes de que la medicina moderna existiera. Y vamos a entender cómo integrarlo en la vida cotidiana de una manera que tenga sentido, que sea sostenible, que no sea una dieta de 30 días, sino un cambio de perspectiva que dure el resto de la vida. Ese alimento es el ajo. Pero antes de que tu mente lo descarte, porque ya sabes lo que es, antes de que pienses que esto es algo que ya has escuchado, quiero pedirte que te quedes. Porque lo que estás a punto de escuchar sobre el ajo no es lo que crees que sabes. No es el ajo del que te habló tu abuela. No es el ajo que ponen en las recetas de YouTube. Es el ajo tal como lo entienden los científicos que estudian la longevidad humana, los médicos que trabajan con las comunidades más ancianas del planeta,
y las culturas milenarias que descubrieron hace miles de años algo que la ciencia occidental tardó siglos en confirmar. Quédate, porque esto va a cambiar la manera en que ves algo que tienes en este momento mismo, probablemente, en tu cocina. Empecemos desde el principio. El ajo, Allium sativum, es una planta que lleva siendo cultivada por el ser humano más de 7,000 años. 7,000. Cuando el ajo ya se usaba en las cocinas y en las medicinas del mundo antiguo, las civilizaciones que ahora consideramos pilares de la historia occidental apenas estaban comenzando a organizarse. Los egipcios lo conocían, los griegos lo conocían, los romanos lo conocían, los médicos chinos lo conocían, los curanderos de la India lo conocían. Civilizaciones que no tenían contacto entre sí, que vivían en continentes separados, que hablaban lenguas completamente distintas, habían llegado de manera independiente a la misma conclusión. Este bulbo pequeño, de olor fuerte, de sabor intenso, tenía algo que otros alimentos no tenían. En el papiro de Ebers, uno de los textos médicos más antiguos que se conocen, escrito en Egipto aproximadamente en el año 1550 a.C., el ajo aparece mencionado como tratamiento para más de 22 enfermedades diferentes, enfermedades del corazón, enfermedades de la sangre, infecciones, parásitos, debilidad física. Los constructores de las pirámides de Giza recibían ajo como parte de su ración diaria, no como condimento, como medicina, como fuente de fuerza, como protección. Hipócrates, el médico griego al que llamamos padre de la medicina occidental, el hombre cuyo nombre llevan los médicos de todo el mundo en el juramento que pronuncian al comenzar a ejercer, escribió sobre el ajo con una claridad que resulta asombrosa para alguien que vivió 4 siglos antes de Cristo. Escribió que el ajo era útil para tratar las infecciones pulmonares, para limpiar la sangre, para fortalecer el organismo, para mantener caliente el cuerpo, para purgar lo que no debía quedarse. Hipócrates no tenía microscopio, no sabía lo que era un glóbulo rojo, no conocía el concepto de presión arterial, no había escuchado hablar de los radicales libres, ni del estrés oxidativo, ni de la inflamación crónica de bajo grado, pero observó durante décadas a personas que consumían ajo y personas que no lo consumían, y escribió lo que veía. Eso es ciencia también, ciencia de observación cuidadosa, sistemática, honesta. Y lo que Hipócrates observó hace 2500 años, la ciencia moderna lo está confirmando con una precisión que él nunca pudo imaginar. Pero vayamos a Okinawa primero, porque Okinawa es el lugar donde todo esto comienza a cobrar un sentido diferente. Okinawa es una pequeña isla japonesa situada en el extremo sur del archipiélago, una isla que durante siglos estuvo relativamente aislada del resto del mundo. Una isla donde la gente cultivaba su propia comida, pescaba en sus propias aguas, vivía en comunidades pequeñas con lazos profundos y envejecía de una manera que ha dejado perplejos a los investigadores de todo el mundo. Cuando los científicos empezaron a estudiar sistemáticamente la longevidad humana a finales del siglo XX, Okinawa apareció en todos los análisis como una anomalía estadística. Un lugar donde la proporción de centenarios por cada 100,000 habitantes era varias veces superior a la de cualquier otro lugar del planeta. Un lugar donde las enfermedades cardiovasculares tenían una incidencia extraordinariamente baja, donde el cáncer era menos frecuente, donde la demencia aparecía más tarde y con menor intensidad, donde las personas mayores no eran personas rotas, disminuidas, dependientes, eran personas activas, lúcidas, presentes. El investigador Brad Wilcox, junto con su hermano Craig Wilcox y el médico japonés Makoto Suzuki, pasó años estudiando a los centenarios de Okinawa, publicaron sus conclusiones en un libro y en múltiples artículos científicos. Y una de las cosas que documentaron con mucho cuidado fue la dieta de estos ancianos, lo que comían. ¿Con qué frecuencia? ¿En qué cantidades? El ajo estaba ahí, no como rareza, no como ingrediente ocasional. Estaba integrado en la cocina cotidiana de Okinawa como una constante silenciosa que nadie explicaba porque nadie sentía que necesitaba explicación.
era parte del sabor de la vida. Parte de lo que uno ponía en la sartén sin pensar demasiado porque así lo había aprendido. Porque así lo hacía la madre, y así lo había hecho la abuela, y así lo habían hecho todas las generaciones anteriores que habían vivido en esa misma isla comiendo esa misma tierra. Pero Okinawa no estaba sola. En los años 2000, el periodista y escritor Dan Buettner, trabajando con National Geographic y con un equipo de investigadores demógrafos, identificó 5 regiones del mundo con concentraciones extraordinariamente altas de personas que vivían más de 100 años en buena salud. Las llamó zonas azules y estudió esas zonas con una minuciosidad que no había tenido precedente. Las 5 zonas azules son Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, la península de Nicoya en Costa Rica, la isla de Icaria en Grecia y la comunidad adventista del Séptimo Día en Loma Linda, California. 5 lugares completamente distintos, 5 culturas distintas, 5 historias distintas, 5 climas distintos, 5 idiomas distintos. Y sin embargo, cuando Buettner y su equipo comenzaron a analizar los hábitos alimentarios de las personas más longevas de cada una de esas zonas, encontraron coincidencias que no podían atribuirse al azar. Encontraron plantas, encontraron legumbres, encontraron poca carne y mucho vegetal, encontraron movimiento natural e integrado en la vida cotidiana, encontraron propósito, encontraron comunidad y encontraron en casi todas esas zonas ajo. En Cerdeña, el ajo es un pilar de la cocina tradicional. Los pastores sardos, que han producido algunas de las concentraciones más altas de centenarios masculinos del mundo, comen ajo con regularidad desde que tienen memoria. En Icaria, la pequeña isla griega donde los investigadores encontraron que las personas simplemente parecían olvidarse de morir, el ajo es parte de la dieta mediterránea que los isleños han mantenido durante generaciones con una fidelidad que no tiene nada de consciente y todo de cultural. En la península de Nicoya, en Costa Rica, el ajo aparece en las preparaciones básicas de la cocina tradicional que los centenarios han consumido toda su vida. 5 zonas, 4 continentes. Un alimento que aparece de forma consistente en los patrones alimentarios de las personas más longevas del planeta. Esto no es coincidencia. Esto es una señal. Y la ciencia lleva décadas intentando entender exactamente qué hay detrás de esa señal. Vayamos ahora a la ciencia, porque lo que ocurre dentro del cuerpo cuando uno consume ajo de manera regular es una historia que merece contarse con detalle. El ajo pertenece a la familia Allium, la misma familia a la que pertenecen la cebolla, el puerro, el cebollino y la chalota. Pero dentro de esa familia, el ajo tiene un compuesto que lo hace único, un compuesto que se llama alicina. La alicina no existe en el ajo mientras el diente está intacto. Existe como potencial, como posibilidad química que espera la señal correcta para activarse. Cuando uno pela un diente de ajo y lo aplasta, lo pica o lo muerde, se produce una reacción enzimática. Un compuesto llamado aliina entra en contacto con una enzima llamada alinasa y de esa reacción, de ese encuentro, nace la alicina. Eso es lo que produce el olor característico del ajo cuando uno lo corta. No es un defecto, no es algo que haya que eliminar, es la señal de que la reacción ha ocurrido, de que la lisina está activa, de que el ajo ha despertado. Y la lisina tiene propiedades que los científicos llevan décadas documentando. Propiedades antimicrobianas, propiedades antifúngicas, propiedades antiparasitarias, propiedades que explican por qué el ajo era usado como medicina en culturas que no tenían antibióticos ni antifúngicos ni antiparasitarios en el sentido moderno del término. Lo usaban porque funcionaba, porque habían observado durante generaciones que funcionaba. Y ahora sabemos por qué funciona a nivel molecular.
Pero la lisina es solo el principio. El ajo contiene más de 200 compuestos bioactivos distintos. Compuestos de azufre como el disulfuro de alilo y el trisulfuro de alilo, flavonoides con propiedades antioxidantes, saponinas, fructooligosacáridos que actúan como prebióticos, vitaminas del grupo B, vitamina C, manganeso, selenio, calcio, fósforo, hierro. No es un alimento simple. Es una sinfonía bioquímica concentrada en un bulbo pequeño que la naturaleza tardó millones de años en perfeccionar. Y aquí es donde entra la longevidad de manera directa y específica. Uno de los procesos más determinantes en el envejecimiento humano se llama inflamación crónica de bajo grado. No la inflamación aguda que todos conocemos, la que ocurre cuando uno se golpea y la zona se hincha y duele. Esa inflamación aguda es útil, es parte del sistema de defensa del organismo. Ocurre, hace su trabajo y desaparece. La inflamación crónica de bajo grado es diferente, es silenciosa, no duele, no produce fiebre, no produce hinchazón visible. Ocurre en el interior del organismo, de manera constante, año tras año, durante décadas, y está en el origen, o es un factor contribuyente importante, de prácticamente todas las enfermedades que matan a la mayoría de las personas en el mundo occidental. Enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer, Alzheimer, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas. El investigador David Fuhrman del Instituto Buck para la investigación del envejecimiento ha dedicado años a estudiar lo que él llama inflammaging, un término que combina las palabras inflamación y envejecimiento. Su tesis es simple y está respaldada por evidencia científica considerable. El envejecimiento acelerado, el deterioro prematuro, la enfermedad crónica están en gran medida mediados por la inflamación crónica. Controlando la inflamación se ralentiza el envejecimiento. Reduciéndola se extiende la calidad de vida. Y el ajo tiene propiedades antiinflamatorias documentadas en múltiples estudios clínicos. Los compuestos de azufre del ajo, especialmente la alicina y sus derivados, inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias, modulan la respuesta del sistema inmune, reducen los marcadores de inflamación sistémica que los médicos miden en los análisis de sangre. Un metaanálisis publicado en el Journal of Nutrition que revisó múltiples estudios sobre el efecto del ajo en marcadores inflamatorios. Encontró reducciones estadísticamente significativas en la proteína C reactiva, uno de los principales marcadores de inflamación sistémica, en personas que consumían ajo de manera regular. Esto no es filosofía, son datos, números, resultados medibles en sangre. Pero vayamos más lejos, porque la relación entre el ajo y la longevidad no pasa solo por la inflamación. El estrés oxidativo es otro de los grandes enemigos del envejecimiento celular. Los radicales libres, moléculas inestables que se producen como subproducto del metabolismo normal y que se multiplican en respuesta a la contaminación, al estrés, a la mala alimentación, al tabaco, al alcohol, atacan las membranas celulares, el ADN, las proteínas. Ese daño acumulado a lo largo del tiempo es lo que llamamos envejecimiento a nivel celular. Las células que se reparan mal, las que se replican con errores, las que eventualmente dejan de funcionar. El ajo es uno de los alimentos con mayor capacidad antioxidante documentada. Sus compuestos de azufre actúan como neutralizadores de radicales libres. Aumentan la producción de enzimas antioxidantes endógenas, es decir, enzimas que el propio organismo produce, como la superóxido dismutasa y la catalasa y el glutatión, que son el sistema de defensa antioxidante más potente que existe, porque es el que el cuerpo ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución para protegerse exactamente de este tipo de daño. Un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry comparó la capacidad antioxidante de diferentes formas de preparación del ajo y encontró que el ajo envejecido, del que hablaremos en detalle más adelante,
Tenía una capacidad antioxidante especialmente elevada, superior incluso a la del ajo fresco en ciertas medidas. Y luego está el corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la mayoría de los países del mundo occidental. El infarto de miocardio, el ictus, la insuficiencia cardíaca, la aterosclerosis, el endurecimiento y estrechamiento de las arterias por la acumulación de placas de colesterol y células inflamatorias. Estas enfermedades matan a más personas que el cáncer, que los accidentes, que las infecciones. Son la gran epidemia silenciosa del mundo moderno. Y el ajo tiene una relación con la salud cardiovascular que la ciencia ha estudiado con una extensión enorme. Cuando yo era niño en Japón, mi abuela cocinaba con ajo de la manera más natural del mundo. No pensaba en colesterol, no pensaba en presión arterial. Solo cocinaba como había aprendido a cocinar. Y mi abuelo, que comía esa comida todos los días de su vida adulta, llegó a los 94 años con un corazón que los médicos describían como el de alguien 20 años más joven. Yo no atribuyo eso exclusivamente al ajo, sería simplista, pero tampoco lo ignoro, porque ahora sé lo que la ciencia ha documentado sobre lo que el ajo hace en el sistema cardiovascular y entiendo que lo que mi abuelo comió cada día de su vida fue, entre otras cosas, una medicina para su corazón que ningún médico le recetó porque ningún médico necesitaba recetársela, la naturaleza ya lo había hecho. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este video está resonando contigo, si lo que estás escuchando tiene sentido y quieres que una persona de tu vida sepa esto también, escribe ahora mismo en los comentarios la frase "el ajo me da 100 años". Escríbela ahora antes de seguir viendo el video, antes de que se te olvide, antes de que el día te lleve a otro lugar. El ajo me da 100 años. Escríbela. Y de paso, deja que el algoritmo sepa que este contenido vale la pena para que llegue a más personas que lo necesitan. Gracias. El ajo tiene efectos documentados en la reducción de la presión arterial en personas con hipertensión. Un metaanálisis publicado en el Journal of Nutrition, que analizó 11 ensayos clínicos, encontró que los suplementos de ajo redujeron la presión arterial sistólica en un promedio de aproximadamente 8 milímetros de mercurio y la presión diastólica en unos 5 milímetros de mercurio en personas con hipertensión. Para ponerlo en contexto, esa reducción es comparable a la que producen algunos medicamentos antihipertensivos de primera generación. El mecanismo es múltiple. El ajo inhibe la enzima convertidora de angiotensina, la misma enzima que bloquean algunos de los medicamentos antihipertensivos más utilizados en el mundo. Aumenta la producción de óxido nítrico, una molécula que relaja las paredes de los vasos sanguíneos y facilita el flujo de sangre. Reduce la rigidez arterial, que es uno de los factores que con la edad contribuye al aumento de la presión arterial. Y en cuanto al colesterol, la evidencia es también notable. Múltiples estudios han documentado que el consumo regular de ajo reduce los niveles de colesterol LDL, el llamado colesterol malo, y los niveles de triglicéridos, sin afectar de manera negativa los niveles de colesterol HDL, el colesterol protector. El mecanismo implica la inhibición de enzimas implicadas en la síntesis hepática de colesterol, un efecto similar al que producen las estatinas, que son los medicamentos más recetados del mundo para reducir el colesterol. Uno de los estudios más citados sobre este tema, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, encontró que el consumo de ajo en polvo, equivalente a medio diente de ajo diario durante 16 semanas, redujo el colesterol total en un porcentaje estadísticamente significativo en comparación con el placebo. Pero quizás lo más fascinante de la relación entre el ajo y el corazón es su efecto sobre las plaquetas sanguíneas y la formación de coágulos. Los coágulos son una de las causas principales del infarto de miocardio y del ictus. Cuando las plaquetas se agregan de manera excesiva, cuando la sangre se coagula donde no debería, los resultados pueden ser fatales. Los médicos recetan con frecuencia aspirina en dosis bajas precisamente para inhibir la agregación plaquetaria y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. El ajo tiene un efecto similar. La lisina y otros compuestos de azufre
inhiben la agregación plaquetaria, es decir, reducen la tendencia de las plaquetas a pegarse entre sí y formar coágulos. Este efecto fue documentado en estudios in vitro y posteriormente confirmado en estudios en humanos. Lo que esto significa en la práctica es que una persona que consume ajo de manera regular tiene una sangre que fluye con mayor facilidad, que tiene menos tendencia a formar coágulos indeseados, que hace circular el oxígeno y los nutrientes a todos los tejidos del organismo con una eficiencia que se sostiene con el paso del tiempo. Y un corazón que trabaja con sangre limpia, en arterias flexibles, con una presión adecuada, sin el fuego constante de la inflamación, es un corazón que dura más, mucho más. Es el corazón que late durante 101 años, mientras su dueño sigue cultivando el huerto y caminando al mercado y riéndose con los nietos. Si quieres profundizar en todo esto con la extensión que merece, en la descripción tienes mis ebooks, no son resúmenes de lo que acabo de decir. Son viajes completos dentro de la ciencia de la longevidad, de los hábitos milenarios que las culturas más antiguas del mundo desarrollaron para vivir no solo más tiempo, sino con más vitalidad. Son lecturas que abren perspectivas que un video no puede abrir. Si lo que escuchas hoy te interesa de verdad, los tienes en la descripción. Sigamos. El cerebro es el otro gran órgano que el ajo protege de maneras que la ciencia apenas está comenzando a entender en profundidad. El Alzheimer y las demencias relacionadas representan una de las crisis sanitarias más silenciosas y más devastadoras del siglo XXI. No matan rápido, matan despacio, matan la memoria primero, luego el reconocimiento, luego la capacidad de comunicarse, luego la capacidad de cuidarse. Dejan el cuerpo vivo mientras la persona que lo habitaba desaparece poco a poco. Es quizás la enfermedad que más terror produce en las personas que reflexionan sobre el envejecimiento, precisamente porque lo que destruye no es el cuerpo, sino lo que uno es. Y el ajo tiene una relación con la salud cognitiva que los investigadores están estudiando con creciente interés. Un estudio publicado en el Journal of Neurochemistry encontró que el ajo envejecido puede reducir la acumulación de proteínas beta-amiloides en el cerebro. Las placas de proteína beta-amiloides son una de las marcas características del Alzheimer. Se acumulan entre las neuronas y alteran su comunicación, contribuyendo al deterioro cognitivo progresivo que caracteriza la enfermedad. El hecho de que un compuesto natural, derivado de un alimento que el ser humano lleva consumiendo miles de años, pueda interferir con ese proceso de acumulación, es un hallazgo que merece atención. Otro estudio publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging, examinó a un grupo de adultos mayores con deterioro cognitivo leve y encontró que los que recibieron suplementos de ajo envejecido durante 24 semanas mostraron mejoras significativas en ciertas medidas de memoria y función cognitiva en comparación con el grupo de placebo. El mecanismo no está completamente claro, pero los investigadores apuntan a varios factores. El efecto antioxidante del ajo protege las neuronas del daño oxidativo. El efecto antiinflamatorio reduce la neuroinflamación, que es uno de los factores que contribuyen al deterioro cognitivo. Y los compuestos de azufre del ajo tienen efectos neuroprotectores directos que están siendo estudiados en la actualidad con herramientas que hace 20 años no existían. Volvamos a Okinawa un momento. Porque hay algo en la cultura de Okinawa que me parece fundamental para entender por qué el ajo no es suficiente por sí solo y por qué la manera en que se consume importa tanto como el consumo en sí. En Okinawa existe un principio que se llama Hara Hachibu. Es una instrucción que los confucianos pronunciaban antes de las comidas y que los okinawenses adoptaron como hábito cultural. Significa come hasta que estés al 80% de tu capacidad, no hasta estar lleno, no hasta que el plato esté vacío, no hasta que el cuerpo envíe la señal de que ya no puede más, hasta el 80%. Este principio tiene una base fisiológica sólida. El cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en recibir la señal de saciedad del estómago. Cuando alguien come rápido, cuando come distraído,
cuando come hasta que siente que no puede más, en realidad está comiendo en exceso, porque cuando recibe la señal de saciedad, ya lleva 20 minutos sobrepasándola. El Hara Hachibu no es solo una práctica de moderación calórica, es una práctica de conciencia, de presencia en la mesa, de escucha del cuerpo, de respeto por los propios límites. Y ese tipo de práctica, aplicada a lo largo de décadas, produce efectos en el metabolismo, en la inflamación, en la longevidad, que los estudios científicos sobre la restricción calórica han documentado extensamente. Y el ajo estaba ahí, en las comidas que los okinawenses comían con esa conciencia, no como protagonista, como parte del todo, como uno de los elementos de un patrón alimentario que en su conjunto producía resultados extraordinarios. Esto me parece importante decirlo con claridad. El ajo no es una pastilla mágica. No hay pastillas mágicas. No hay un solo alimento que por sí solo cambie el destino de un cuerpo. Lo que existe son patrones, hábitos sostenidos en el tiempo. Culturas alimentarias que han sido refinadas durante siglos por prueba y error, por observación cuidadosa, por el filtro brutal de la supervivencia y la salud que generaciones sucesivas han aplicado sin necesariamente ser conscientes de que lo estaban aplicando. El ajo es una pieza de ese patrón, una pieza importante, una pieza con evidencia científica sólida detrás, pero una pieza dentro de un conjunto. Veamos ahora en qué otras formas el ajo protege el organismo, porque aún no hemos hablado de su efecto en el sistema inmune, que es probablemente uno de sus efectos más conocidos y mejor documentados. El sistema inmune es el ejército del organismo. Cuando funciona bien, identifica y neutraliza amenazas con una eficiencia que el mejor ejército humano nunca podrá igualar. Cuando falla o cuando está sobreactivado o infraactivado, las consecuencias van desde infecciones frecuentes hasta enfermedades autoinmunes, donde el ejército ataca al propio cuerpo. Un estudio publicado en la revista Advances in Therapy examinó a un grupo de voluntarios durante 12 semanas de otoño e invierno. La mitad tomó suplementos de ajo diariamente, la otra mitad tomó placebo. El resultado fue llamativo. El grupo que tomó ajo tuvo un 63% menos de resfriados que el grupo de placebo. Y en aquellos que sí se resfriaron a pesar de tomar ajo, la duración del resfriado fue significativamente menor. Esto no sorprende a nadie que haya crecido en una cultura donde el ajo se ha usado tradicionalmente como medicina. Las abuelas de medio mundo llevan siglos haciendo lo que ahora confirman los ensayos clínicos. Pero hay algo especialmente valioso en tener esa confirmación científica, porque permite entender por qué funciona y, por lo tanto, cómo maximizar ese efecto. El mecanismo tiene que ver con múltiples vías del sistema inmune. El ajo aumenta la actividad de las células NK, las células asesinas naturales que identifican y destruyen células infectadas por virus y células cancerosas. Estimula la proliferación de linfocitos T, los soldados de infantería del sistema inmune, aumenta la producción de citoquinas antiinflamatorias mientras reduce las proinflamatorias. Y los compuestos de azufre tienen efectos antimicrobianos directos que complementan la respuesta inmune del organismo. Una vez más, la lisina es la protagonista de este último punto. Su actividad antimicrobiana ha sido documentada contra una lista larga de patógenos que incluye bacterias como el Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a la meticilina, bacterias como la Escherichia coli, la Salmonella, el Helicobacter pylori, que es la bacteria responsable de la mayoría de las úlceras gástricas, ha sido documentada contra hongos, contra ciertos parásitos, contra algunos virus. Esto explica por qué durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los antibióticos eran escasos o no existían, los médicos militares usaban ajo para tratar heridas infectadas. No era superstición, era pragmatismo, era usar lo que funcionaba porque no había otra cosa disponible. Y funcionaba porque la lisina tiene una actividad antimicrobiana real que los antibióticos modernos eventualmente confirmaron y amplificaron, pero no inventaron. Hablemos ahora de algo que quizás es
lo más importante que se puede decir sobre el ajo y que sin embargo es lo que menos se menciona en los artículos de nutrición y en los programas de salud. La manera en que se prepara el ajo determina en gran medida cuánto de su poder llega realmente al organismo. Esto es fundamental y es algo que la mayoría de las personas que consumen ajo no sabe. Cuando el ajo se aplasta, se pica o se mastica, se produce la reacción enzimática que genera la alicina. Esa reacción tarda aproximadamente 10 minutos en completarse. Si uno pela un diente de ajo y lo echa directamente a una sartén caliente, la temperatura destruye la enzima alinasa antes de que tenga tiempo de producir alicina. El ajo tendrá sabor, tendrá algunos de sus compuestos, pero habrá perdido gran parte de su potencia. La manera correcta de preparar el ajo para maximizar su contenido en alicina es esta: aplastar o picar el diente de ajo, dejarlo reposar durante aproximadamente 10 minutos a temperatura ambiente y después añadirlo a la cocción si se va a cocinar. Ese reposo de 10 minutos permite que la reacción enzimática se complete antes de que el calor pueda interrumpirla. Una vez formada la alicina, es relativamente estable al calor dentro de ciertos rangos. Esto es algo que las culturas mediterráneas y asiáticas han sabido de manera intuitiva durante generaciones, aunque no en términos bioquímicos. Las recetas tradicionales de muchas cocinas del sur de Europa y de Asia preparaban el ajo con esa demora natural entre pelarlo y cocinarlo, no por razones científicas, sino por razones prácticas de cocina. Y sin saberlo, estaban maximizando el contenido de alicina de sus preparaciones. El ajo crudo, aplastado y reposado tiene la mayor concentración de alicina disponible. El ajo asado tiene efectos distintos, más suaves, con un perfil de compuestos diferente pero también beneficioso. El ajo cocido tiene menor contenido de alicina, pero mayor contenido de otros compuestos, como la ajoene, que tiene propiedades anticoagulantes documentadas. No hay una sola forma correcta, hay formas distintas con perfiles de beneficio distintos. Lo que hay que evitar es usar ajo deshidratado en polvo como sustituto del ajo fresco pensando que es equivalente, porque no lo es. El ajo en polvo ha perdido la mayor parte de su alicina durante el proceso de deshidratación y el ajo en conserva en aceite, aunque tiene sus usos culinarios, tiene también un contenido de alicina significativamente reducido respecto al ajo fresco. La forma más potente de ajo desde el punto de vista de la biodisponibilidad de sus compuestos bioactivos es probablemente el ajo negro, también llamado ajo envejecido. Y merece un apartado especial. Si en la descripción tienes curiosidad por seguir leyendo sobre longevidad y hábitos que extienden la calidad de vida, los ebooks que he preparado van mucho más allá de lo que un video puede abarcar. No son simplemente resúmenes, son mapas completos, herramientas que puedes usar en tu día a día, cosas concretas fundamentadas que marcan una diferencia real cuando se aplican con constancia. Los tienes en la descripción. El ajo negro es ajo fresco que ha sido sometido a un proceso de fermentación y envejecimiento en condiciones controladas de temperatura y humedad durante un periodo de entre 1 y varios meses. Durante ese proceso, los dientes de ajo pierden su sabor picante y adquieren un sabor dulce y complejo, con notas que recuerdan al regaliz y al balsámico. Y a nivel bioquímico se produce una transformación notable. Los compuestos de azufre del ajo fresco se transforman en compuestos más estables y más biodisponibles. La alicina se convierte parcialmente en S-alilcisteína, un compuesto que los investigadores han estudiado con especial interés porque tiene una absorción intestinal superior a la alicina y parece tener efectos neuroprotectores especialmente relevantes. La capacidad antioxidante del ajo negro es significativamente superior a la del ajo fresco, con algunas medidas que la sitúan 10 veces por encima del ajo fresco según ciertos estudios. El ajo negro se consume en Japón y en Corea desde hace siglos.
En Japón, donde se consume como aperitivo o como suplemento, ha ganado en las últimas décadas una popularidad renovada precisamente a medida que los estudios científicos sobre sus propiedades han ido publicándose. En Corea, el ajo negro envejecido es un ingrediente valorado tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Y es otro ejemplo de algo que me parece fascinante y que aparece una y otra vez cuando uno estudia las culturas longevas. La sabiduría tradicional se anticipó durante siglos a la confirmación científica, no porque fuera magia, sino porque era observación acumulada durante generaciones. La ciencia moderna no descubrió el ajo negro, lo confirmó. Hablemos ahora de otro aspecto del ajo que rara vez se menciona y que es relevante para la longevidad: su efecto sobre la microbiota intestinal. En los últimos 20 años, la investigación sobre el microbioma intestinal ha producido uno de los cambios más profundos en la manera en que la medicina entiende la salud y la enfermedad. El intestino humano alberga aproximadamente 38 billones de microorganismos, entre bacterias, hongos, virus y otros. Esa comunidad microbiana, que pesa aproximadamente 2 kilogramos, tiene una influencia en el organismo que se extiende mucho más allá de la digestión. La microbiota intestinal influye en el sistema inmune, influye en el metabolismo, influye en la inflamación sistémica, influye en la producción de neurotransmisores que afectan al estado de ánimo y a la función cognitiva. Hay una comunicación bidireccional constante entre el intestino y el cerebro a través del nervio vago, que los investigadores llaman el eje intestino-cerebro. Y la composición de la microbiota, qué microorganismos la forman y en qué proporción, está determinada en gran medida por lo que uno come. El ajo tiene un efecto prebiótico documentado. Los fructooligosacáridos del ajo no son digeridos por las enzimas del intestino delgado. Llegan al intestino grueso, donde sirven como alimento selectivo para bacterias beneficiosas como el Lactobacillus y el Bifidobacterium. El consumo regular de ajo favorece el crecimiento de estas bacterias beneficiosas y puede ayudar a desplazar a bacterias potencialmente patógenas. Un estudio publicado en la revista Food Research International examinó el efecto del ajo en la composición de la microbiota intestinal y encontró que el consumo regular de ajo produjo cambios significativos en la composición de la comunidad bacteriana, con un aumento de bacterias asociadas a efectos beneficiosos para la salud y una reducción de bacterias asociadas a la inflamación y a la enfermedad metabólica. Los centenarios de Okinawa, de Cerdeña, de Icaria, tienen en general una microbiota más diversa y más rica en bacterias beneficiosas que las personas de las mismas edades en poblaciones con menor longevidad. Esa diversidad microbiana es uno de los marcadores más consistentes de la longevidad saludable que los investigadores han encontrado. Y el ajo, entre otras cosas, contribuye a esa diversidad. No es el único factor, pero es uno de ellos. Hay otra conexión que quiero explorar porque me parece profundamente significativa: la relación entre el ajo y el cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial después de las enfermedades cardiovasculares. Es un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen en común el crecimiento descontrolado de células que el organismo normalmente eliminaría. Y los mecanismos que lo favorecen, entre ellos la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la inmunosupresión, son precisamente los mecanismos sobre los que el ajo actúa. Los estudios epidemiológicos, es decir, los estudios que comparan patrones de enfermedad entre poblaciones con diferentes hábitos alimentarios, han encontrado consistentemente que las poblaciones con mayor consumo de ajo y otros vegetales del género Allium tienen tasas más bajas de ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer gástrico y el cáncer colorectal. Un análisis de datos del estudio de cohorte de salud de Shanghái, uno de los estudios epidemiológicos más grandes realizados en Asia, encontró que el consumo frecuente de ajo estaba asociado con una reducción estadísticamente significativa en el riesgo de cáncer gástrico. Dado que el Helicobacter pylori, la bacteria que el ajo inhibe con eficacia documentada,
es el principal factor de riesgo para el cáncer gástrico, la conexión tiene un mecanismo plausible y bien estudiado. Los estudios in vitro y en modelos animales han documentado que los compuestos del ajo tienen efectos anticancerígenos a través de múltiples mecanismos. Inducción de apoptosis en células cancerosas, es decir, activación del mecanismo de muerte celular programada que las células cancerosas frecuentemente desactivan. Inhibición de la angiogénesis, es decir, reducción de la formación de vasos sanguíneos que alimentan los tumores. Inhibición de la proliferación celular. Modulación de enzimas implicadas en la detoxificación de carcinógenos. Los compuestos organoazufrados del ajo, especialmente la lisina y sus derivados, han mostrado en numerosos estudios de laboratorio capacidad para inhibir el crecimiento de líneas celulares de distintos tipos de cáncer, incluyendo cáncer de mama, de pulmón, de colon, de próstata y de hígado. Ahora bien, debo ser preciso aquí. Los estudios en laboratorio y los estudios epidemiológicos son evidencia, pero no son equivalentes a los ensayos clínicos controlados aleatorizados que son el estándar de oro de la investigación médica. Y en oncología, donde las consecuencias de tomar decisiones erróneas son enormes, la precaución es siempre justificada. Lo que la evidencia disponible permite decir con rigor es esto. El consumo habitual de ajo, en el contexto de una dieta variada y rica en vegetales, está asociado con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente los digestivos. Los mecanismos biológicos por los que ese efecto protector podría ocurrir están bien identificados y la magnitud del efecto, aunque no es drástica, es consistente con lo que la investigación médica considera clínicamente relevante cuando se mantiene en el tiempo. Eso es lo que la ciencia puede decir, y es bastante. Mencioné antes a Jeanne Calment, la mujer más longeva de la historia documentada. Y mencioné que cuando le preguntaban su secreto, respondía, entre otras cosas, con aceite de oliva, con la dieta mediterránea que absorbió desde niña en el sur de Francia. Una dieta donde el ajo, el aceite de oliva, las verduras, las legumbres, el pescado, el vino con moderación, forman parte de un patrón que los investigadores han estudiado durante décadas y que aparece consistentemente asociado con menor riesgo de enfermedades crónicas y mayor longevidad. El aceite de oliva y el ajo son en muchos sentidos los pilares de esa dieta, complementarios, sinérgicos. El aceite de oliva aportando sus ácidos grasos monoinsaturados y sus polifenoles. El ajo aportando sus compuestos de azufre, sus antioxidantes, sus efectos antimicrobianos y antiinflamatorios, juntos en la sartén desde hace milenios, cocinados juntos en recetas que han pasado de generación en generación, sin que nadie necesitara entender la bioquímica para intuir que algo en esa combinación era especialmente bueno. Jeanne Calment no llegó a 122 años solo por el aceite de oliva y el ajo, claro. Era una mujer que fumó hasta los 117 años, lo que por supuesto no se puede recomendar, y que los investigadores han señalado como una de las anomalías de su caso, pero tenía una genética favorable, tenía un estilo de vida activo, tenía relaciones sociales ricas, tenía propósito, tenía calma, tenía esa indiferencia hacia la preocupación excesiva que ella misma describía como uno de sus secretos. El ajo era parte de un patrón, no era el patrón completo. Y eso nos lleva a algo que quiero explorar con más profundidad. Los investigadores que han estudiado las zonas azules han identificado 9 factores comunes que aparecen en todas ellas. Les han dado el nombre de Power 9. Y ninguno de esos 9 factores es un suplemento. Ninguno es un medicamento. Ninguno requiere tecnología sofisticada ni recursos económicos elevados. El primero es el movimiento natural. No el ejercicio entendido como la hora en el gimnasio que uno se fuerza a hacer 3 veces por semana. El movimiento integrado en la vida cotidiana. Caminar al mercado, trabajar el huerto, subir escaleras. Los centenarios de las zonas azules no tienen membranas de gimnasio, pero se mueven todo el día de manera natural, como parte de su rutina, sin pensar en ello como ejercicio.
El segundo es el propósito. En Okinawa lo llaman Ikigai, que es la razón por la que uno se levanta por la mañana. En la península de Nicoya lo llaman plan de vida. Los investigadores han documentado que tener un sentido claro del propósito de la propia existencia puede añadir hasta 7 años de expectativa de vida. No es poesía. Es epidemiología. El tercero es el manejo del estrés. No la ausencia de estrés, que es imposible, sino los rituales cotidianos para descargarlo. Los sardos tienen la hora del vino con los amigos. Los okinawenses tienen la meditación y el descanso vespertino. Los adventistas de Loma Linda tienen el sábado semanal. Cada cultura tiene su manera de vaciar el vaso que el estrés llena cada día. El cuarto es el jarahachibú del que ya hablamos, el 80%. El quinto es la dieta predominantemente vegetal. No necesariamente vegetariana, pero predominantemente vegetal. Las legumbres son la piedra angular nutricional de todas las zonas azules. Las verduras, los cereales integrales, las frutas y el ajo presentes en casi todas ellas. El sexto es el vino con moderación. Salvo en la comunidad adventista de Loma Linda, donde la religión prohíbe el alcohol, en las demás zonas azules hay consumo moderado y regular de vino, especialmente vino tinto en contexto social. El séptimo es la pertenencia. Casi todos los centenarios de las zonas azules pertenecen a algún tipo de comunidad de fe, independientemente de la denominación específica. Los investigadores han documentado que la participación en alguna comunidad de creencias puede añadir entre 4 y 14 años de expectativa de vida. El octavo es la prioridad de los seres queridos. Los centenarios de las zonas azules ponen a la familia primero. Los abuelos viven cerca de sus hijos y nietos, no en residencias separadas. Las relaciones familiares son profundas y sostenidas. El noveno es el círculo social correcto. Las personas longevas tienen redes sociales que apoyan los comportamientos saludables. Como dijo Buettner, si tus 5 mejores amigos son obesos, tienes el 57% de probabilidades de volverte obeso también. La influencia de las personas cercanas sobre los hábitos es una de las fuerzas más poderosas que existen, más poderosa que la voluntad individual en la mayoría de los casos. El ajo vive dentro de ese quinto factor, el de la dieta vegetal. Pero su presencia en casi todas las zonas azules lo hace un representante especialmente destacado de ese patrón. Hay un aspecto del ajo que en Japón se conoce bien y que en Occidente apenas ha comenzado a estudiarse con profundidad, su efecto sobre la energía vital, lo que en la medicina oriental se llama ki o chi. La medicina tradicional japonesa y china no entiende el cuerpo humano de la misma manera que la medicina occidental. No lo ve como un conjunto de sistemas separados que funcionan de manera más o menos independiente. Lo ve como un campo de energía que fluye, que se bloquea, que se equilibra o desequilibra y que en su equilibrio o desequilibrio determina la salud o la enfermedad. En esa perspectiva, el ajo es un alimento yang, un alimento que calienta, que activa, que mueve, que desbloquea la circulación de la energía vital, que dispersa lo que se ha estancado. Los médicos de la tradición oriental prescribían ajo no solo para infecciones ni para el corazón, sino para estados de letargia, de frialdad, de vacío energético, de lo que hoy llamaríamos fatiga crónica o agotamiento adrenal. No estoy diciendo que la medicina occidental deba adoptar el marco conceptual de la medicina oriental. Los marcos son distintos y no siempre son compatibles. Pero sí creo que hay algo valioso en observar que civilizaciones completamente distintas, con sistemas conceptuales completamente distintos, llegaron de manera independiente a valorar el mismo alimento por razones que, aunque se describen con palabras distintas, apuntan a efectos similares. Que el ajo activa la circulación, lo dice la medicina oriental con el lenguaje del ki. Que el ajo mejora el flujo sanguíneo,
reduce la rigidez arterial y tiene efectos vasodilatadores, lo dice la medicina occidental con el lenguaje de la fisiología cardiovascular. Son dos descripciones de lo mismo vistas desde ángulos distintos. Que el ajo disipa la enfermedad, lo dice la medicina oriental con el lenguaje de la patología energética, que el ajo tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias e inmunoestimuladoras, lo dice la medicina occidental con el lenguaje de la microbiología y la inmunología. Dos descripciones del mismo fenómeno. Cuando uno estudia lo suficiente la medicina tradicional y la medicina moderna, cuando uno las pone en diálogo en lugar de enfrentarlas, cuando uno las ve como dos maneras de observar la misma realidad desde dos ángulos distintos, la imagen que emerge es más rica, más completa, más cercana a la verdad que cualquiera de las dos perspectivas por separado. Y esa imagen más completa dice esto: el ajo tiene algo que las culturas más longevas del mundo han sabido desde antes de que existiera la ciencia para confirmarlo. Algo que la ciencia moderna está confirmando con una precisión que esas culturas nunca pudieron imaginar. Y ese algo merece ser tomado en serio, integrado en la vida cotidiana, consumido con regularidad y con intención. Los ebooks que tienes en la descripción recogen esta perspectiva integradora con mucho más detalle, la ciencia y la tradición en diálogo. Los hábitos concretos que las culturas longevas han mantenido durante siglos y la explicación científica de por qué funcionan. Si quieres ese mapa completo, está en la descripción. Es una inversión en entender tu propio cuerpo que rinde dividendos durante décadas. Hablemos ahora de algo que muchas personas se preguntan cuando empiezan a incorporar el ajo a su vida de manera más consciente. ¿Cuánto ajo es suficiente? La respuesta honesta es que la ciencia no ha establecido una dosis óptima universal. Los estudios han usado cantidades muy diversas, desde medio diente diario hasta varios dientes, en formas distintas, durante periodos distintos, y las respuestas individuales varían según la genética, el estado de salud, la dieta en su conjunto y otros factores. Pero hay algunas orientaciones que emergen de la revisión de la literatura científica. La mayoría de los estudios que han encontrado efectos cardiovasculares beneficiosos han usado entre 1 y 4 dientes de ajo al día o equivalentes en suplementos de ajo envejecido. El consumo de al menos 1 o 2 dientes de ajo al día de manera regular parece ser suficiente para obtener beneficios documentados. La consistencia importa más que la cantidad en un día dado. Un diente de ajo al día durante todo el año es probablemente más beneficioso que 10 dientes de ajo un día específico de la semana. Los efectos del ajo son acumulativos, se construyen con el tiempo, como casi todos los hábitos que realmente importan. Y hay otra cosa que la ciencia ha documentado y que merece mencionarse. El ajo tiene una ventana de eficacia que depende de cuándo se consume respecto a otras comidas. Consumir ajo con el estómago vacío aumenta la biodisponibilidad de sus compuestos activos. Las personas con estómago sensible pueden tolerarlo mejor con algo de comida. Pero en general, el ajo crudo en ayunas, con ese reposo de 10 minutos después de aplastarlo, tiene la máxima biodisponibilidad. Esto es también algo que la medicina tradicional asiática conocía desde hace mucho tiempo. El ajo en ayunas era una prescripción común en la medicina china clásica para una variedad de condiciones. No como placer, sino como medicina, tomado con seriedad e intención. Hay personas que no pueden tolerar el ajo crudo en ayunas por sensibilidad digestiva. Para ellas, el ajo cocinado sigue siendo beneficioso, aunque con un perfil de compuestos ligeramente diferente. Y el ajo envejecido o ajo negro, que ha perdido el picor y la agresividad digestiva, es una alternativa excelente que tiene la ventaja adicional de su mayor capacidad antioxidante y su mayor contenido de S-alilcisteína. Exploremos ahora el ajo desde una perspectiva que rara vez se aborda, su dimensión cultural y simbólica en el contexto de la longevidad. ¿Por qué importa esto? Porque la manera en que uno se relaciona con la comida no es solo química, es también psicología, es también identidad, es también pertenencia.
Y esos factores tienen efectos medibles en la salud. El psicólogo Alia Crum de la Universidad de Stanford ha realizado investigaciones fascinantes sobre los llamados efectos de mentalidad en la fisiología. Uno de sus estudios más citados demostró que la manera en que las personas describían lo que iban a comer antes de comerlo, si lo describían como nutritivo o como indulgente, producía diferencias fisiológicas medibles en la respuesta hormonal post-ingesta. La narrativa que uno tiene alrededor de la comida afecta la biología de cómo el cuerpo procesa esa comida. Esto tiene implicaciones enormes para la manera en que uno consume el ajo. Si uno come ajo de manera distraída, sin conciencia de lo que está haciendo, como un trámite más en la preparación de la comida, el efecto existe, pero quizás no es óptimo. Si uno come ajo con la conciencia de lo que está haciendo, con la intención de alimentar el cuerpo de una manera que lo va a proteger y fortalecer, la respuesta del organismo puede ser diferente. Esta idea no es esotérica, tiene base en la neurobiología. Cuando uno activa el sistema parasimpático, el sistema de descanso y digestión, a través de la conciencia y la calma en el momento de comer, la absorción de nutrientes mejora. Las secreciones digestivas se optimizan, el metabolismo funciona mejor y la manera en que uno concibe lo que come activa o no activa ese sistema. Las culturas longevas comen lento, comen con presencia, comen juntos. La comida en las zonas azules no es un trámite, sino un ritual. Y ese ritual, esa conciencia alrededor del acto de comer, es parte de lo que hace que los alimentos que consumen, incluido el ajo, tengan el efecto que tienen. Quiero contarte algo que observé en Okinawa hace algunos años. Estaba visitando a una mujer de 97 años que vivía sola. Cultivaba su propio huerto y cocinaba para sí misma cada día. La observé preparar una sopa de miso para el almuerzo. Tomó varios dientes de ajo, los aplastó con el lateral de un cuchillo, los dejó reposar sobre la tabla de madera mientras preparaba el resto de los ingredientes y los añadió a la olla exactamente cuando la sopa estaba a punto de terminar su cocción, no al principio, sino casi al final, preservando así la mayor parte de sus compuestos activos. Ella no sabía que estaba haciendo eso. No sabía qué era la lisina, ni sabía nada sobre la enzima linasa, ni sobre el reposo de 10 minutos. Cocinaba como le había enseñado su madre, como había cocinado toda su vida, con esa inconsciencia experta de quien ha incorporado un hábito tan profundamente que ya no necesita pensarlo. Y sin embargo, lo que hacía era exactamente lo que los científicos de nutrición recomiendan ahora para maximizar la biodisponibilidad de los compuestos del ajo. Eso me parece extraordinario. Y me recuerda algo que creo importante. La sabiduría no siempre llega en forma de conocimiento explícito. A veces llega en forma de hábito cultural transmitido de generación en generación a través de la imitación, el ejemplo, la tradición de la cocina familiar. Y despreciar esa sabiduría porque no viene empaquetada en un artículo científico es uno de los errores más costosos que la modernidad ha cometido. Para quienes quieran explorar la conexión entre la tradición y la ciencia de la longevidad con mucha mayor profundidad, los e-books en la descripción son exactamente eso. No son libros de recetas, no son listas de superalimentos, son exploraciones serias, fundamentadas, de cómo las culturas más longevas del mundo han vivido y qué podemos aprender de ellas. Si te interesa vivir mejor y durante más tiempo, los tienes en la descripción. Hablemos ahora de algo que quizás es lo más sorprendente de todo lo que la ciencia ha descubierto sobre el ajo en los últimos años: su relación con los telómeros. Los telómeros son las tapas protectoras que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Son como los plásticos en los extremos de los cordones de los zapatos que evitan que el cordón se deshile. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco. Cuando los telómeros se acortan demasiado, la célula deja de poder dividirse y entra en un estado de senescencia o muere. El acortamiento de los telómeros es uno de los marcadores moleculares del envejecimiento más estudiados de los últimos 20 años.
Las personas con telómeros más largos en relación con su edad tienden a tener menor riesgo de enfermedades crónicas y mayor esperanza de vida. Las personas con telómeros más cortos tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y declive cognitivo. Y hay investigaciones preliminares, todavía en fases tempranas pero prometedoras, que sugieren que algunos compuestos del ajo pueden influir en la longitud de los telómeros y en la actividad de la telomerasa, la enzima que puede reconstruir los telómeros. Esto es todavía ciencia frontera. Los estudios son limitados en número y en algunos casos en diseño. No es algo que se pueda afirmar con la misma solidez que los efectos cardiovasculares o antiinflamatorios del ajo, pero es una dirección de investigación que tiene sentido desde la perspectiva de los mecanismos que ya conocemos. Si el ajo reduce el estrés oxidativo y el estrés oxidativo acelera el acortamiento de los telómeros, entonces reducir el estrés oxidativo podría contribuir a preservar la longitud telomérica. La conexión es indirecta pero biológicamente plausible. Elizabeth Blackburn, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 2009 por sus investigaciones sobre los telómeros y la telomerasa, ha señalado en su trabajo que los hábitos de vida, incluyendo la dieta, el ejercicio, el manejo del estrés y las relaciones sociales, tienen un efecto documentado en la longitud de los telómeros y en la velocidad de su acortamiento. El ajo, como parte de un patrón alimentario saludable y como fuente de compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias potentes, encaja en ese marco. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre lo que significa envejecer bien. En la cultura occidental moderna, el envejecimiento se percibe frecuentemente como un proceso de pérdida, de deterioro, de disminución. La voz cultural dominante habla del envejecimiento como algo que hay que luchar para retrasar, que hay que combatir con cremas y tratamientos y suplementos y cirugías, como si el tiempo fuera un enemigo al que hay que derrotar. Las culturas longevas tienen una perspectiva radicalmente diferente. En Japón existe la idea del mono no aware, la conciencia de la impermanencia de las cosas como fuente no de tristeza, sino de apreciación profunda. La flor de cerezo es hermosa en parte precisamente porque dura tan poco. La vida tiene una profundidad que solo es posible porque termina. Los ancianos de Okinawa no luchan contra el envejecimiento, lo habitan, lo aceptan con una dignidad que no tiene nada de resignación y tiene mucho de sabiduría. Siguen viviendo, siguen siendo útiles, siguen siendo parte de su comunidad, siguen teniendo propósitos, siguen riendo hasta muy tarde en su vida. No porque hayan encontrado el secreto de la eterna juventud, sino porque han encontrado el secreto de vivir bien en cada etapa de la vida, incluyendo las etapas tardías. El ajo forma parte de ese sistema de vida, no como ingrediente mágico, como hábito cotidiano integrado en un patrón más amplio de relación con el propio cuerpo, con la comida, con el tiempo, con la comunidad, como una de las piedras de un mosaico que en su conjunto produce algo extraordinario. Hablemos ahora de la preparación del ajo con más detalle porque creo que es uno de los aspectos más prácticos y más inmediatamente aplicables de todo, lo que hemos explorado. Para consumir ajo de manera que maximice sus beneficios documentados, hay varios principios que emergen de la investigación científica y de la observación de las culturas longevas. El primero es elegir ajo fresco sobre cualquier otra forma procesada. El ajo fresco tiene el contenido más completo de compuestos bioactivos. El ajo en polvo, el ajo deshidratado, el ajo en conserva han perdido cantidades variables de esos compuestos durante su procesamiento. El segundo es el reposo después de aplastarlo. Ya lo hemos dicho, pero merece repetirse porque es el punto más importante desde el punto de vista bioquímico. Aplasta o pica el ajo. Déjalo reposar 10 minutos antes de cocinarlo o consumirlo. En esos 10 minutos, la linaza completa la conversión de alina en alicina. Una vez formada la alicina, aguanta bastante bien el calor moderado de la cocción. Sin ese reposo, la temperatura destruye la enzima antes de que el proceso pueda completarse. El tercero es la variedad en la preparación. Ajo crudo tiene el perfil de compuestos más completo. Ajo cocinado a temperatura moderada, añadido tarde en la cocción, preserva mucho de su potencia. Ajo asado a temperatura alta tiene un perfil diferente, pero sigue siendo beneficioso.
Ajo negro tiene la mayor capacidad antioxidante y la mayor biodisponibilidad de ciertos compuestos. Variar la preparación a lo largo de la semana es una manera de obtener el espectro más amplio de beneficios. El cuarto es la consistencia. Un diente al día, todos los días, durante todo el año, es incomparablemente más valioso que 5 dientes un día a la semana. Los efectos del ajo son acumulativos y se construyen sobre sí mismos en el tiempo. No son instantáneos, como la salud en general. El quinto es la combinación con aceite de oliva. Hay evidencia de que los compuestos liposolubles del ajo se absorben mejor en presencia de grasas. El aceite de oliva virgen extra, que es en sí mismo uno de los alimentos con mayor evidencia científica de efectos beneficiosos para la salud cardiovascular y la longevidad, es el complemento natural del ajo en la cocina mediterránea. No por casualidad, existe en la cocina española un preparado que me parece uno de los alimentos más perfectos que la humanidad ha creado. El sofrito, ajo aplastado y reposado, cocinado despacio en aceite de oliva a fuego bajo junto con cebolla y tomate. Lento, pacientemente, sin prisa. Es la base de decenas de platos de la cocina mediterránea. Y es, desde el punto de vista de la longevidad, una combinación de ingredientes que tiene una justificación científica sólida detrás. Ajo, aceite de oliva, cebolla, que también es allium y también tiene compuestos bioactivos importantes. Tomate, con su licopeno, cuya biodisponibilidad aumenta precisamente con el calor y con la grasa del aceite. Es como si la cocina mediterránea hubiera destilado durante siglos, de manera intuitiva, una fórmula de longevidad que la ciencia moderna confirma ingrediente por ingrediente. Quiero hablar también del ajo y las personas mayores, porque hay algo especialmente relevante para este grupo que la investigación ha documentado. El deterioro del sistema inmune con la edad es uno de los factores que hace a las personas mayores más vulnerables a infecciones, más susceptibles a ciertos tipos de cáncer, menos capaces de responder con eficacia a las vacunas. Se llama inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune. Un estudio publicado en Clinical Nutrition examinó el efecto del ajo envejecido en la respuesta inmune de adultos mayores durante la temporada de gripe. Los participantes que tomaron suplementos de ajo envejecido mostraron una respuesta de anticuerpos significativamente mayor a la vacuna de la gripe en comparación con el grupo de placebo. Sus células NK tenían mayor actividad. Sus linfocitos T respondían con mayor eficacia. En términos prácticos, el ajo puede mejorar la eficacia de la vacunación en personas mayores. Puede ayudar a compensar parcialmente el declive natural del sistema inmune con la edad. Puede ser, en ese sentido, un aliado especialmente valioso precisamente en las décadas de la vida donde la protección inmune más se necesita. Esto me parece uno de los hallazgos más prácticos e inmediatamente relevantes de toda la investigación sobre el ajo. No es abstracto, no es para el futuro, es aplicable hoy mismo por cualquier persona. Los ebooks que tienes en la descripción profundizan en esta dimensión de la salud en el envejecimiento, en cómo mantener un sistema inmune fuerte, en qué hábitos cotidianos protegen la vitalidad a lo largo de los años, en la diferencia entre simplemente envejecer y envejecer bien. Si eso te interesa, los tienes ahí. Hay algo que no he mencionado todavía y que me parece importante, el efecto del ajo sobre el hígado. El hígado es el órgano de detoxificación del organismo. Recibe todo lo que uno come a través de la circulación portal y filtra, transforma, neutraliza, trabaja sin parar. Y en el mundo moderno, con la exposición creciente a sustancias químicas en los alimentos, en el agua, en el aire, en los medicamentos, el hígado trabaja bajo una carga que los hígados de nuestros ancestros nunca conocieron. El ajo tiene efectos hepatoprotectores documentados. Los compuestos de azufre del ajo activan enzimas de fase 2 de detoxificación en el hígado, es decir, enzimas que neutralizan carcinógenos y otros tóxicos y facilitan su eliminación del organismo. Tienen efectos antiinflamatorios en el tejido hepático y en estudios con modelos de hígado graso no alcohólico, que es una enfermedad hepática cada vez más prevalente
en el mundo occidental relacionada con la dieta y el sedentarismo, el ajo ha mostrado efectos protectores significativos. La conexión entre la salud del hígado y la longevidad es directa. El hígado que funciona bien detoxifica bien. El que detoxifica bien reduce la exposición del organismo a compuestos que aceleran el envejecimiento celular. El que reduce esa exposición contribuye a la vitalidad sostenida a lo largo del tiempo. Un hígado sano es un hígado que trabaja sin acumular daño. Y el ajo es uno de los pocos alimentos con evidencia de efectos protectores directos sobre el tejido hepático. Volvamos a Japón una última vez antes de cerrar este apartado, porque hay un aspecto de la relación japonesa con el ajo que me parece culturalmente significativo. En Japón, el ajo tiene una historia ambivalente. Es valorado como alimento medicinal desde hace siglos. La medicina campo, la medicina tradicional japonesa de base china, lo incorpora en múltiples preparados, pero en la cocina japonesa clásica, en la cocina kaiseki más refinada, el ajo se usa con moderación y a veces se evita. Hay una razón cultural detrás de esto que tiene que ver con la práctica del budismo zen, donde el ajo, junto con otros vegetales de la familia Allium, se considera un alimento yang que estimula en exceso las pasiones y dificulta la práctica de la meditación. No estoy haciendo una prescripción budista zen, pero encuentro fascinante que incluso la limitación cultural del ajo en ciertos contextos japoneses refleje una comprensión de que su efecto sobre el organismo es potente, real y que ese potencial tiene que usarse con conciencia. El ajo estimula, activa, calienta. Eso es lo que dicen tanto la medicina oriental como la ciencia occidental. Para quien necesita activación, para quien está en un momento de fatiga, de vulnerabilidad inmune, de riesgo cardiovascular elevado, esa activación es exactamente lo que se necesita. Para quien está buscando quietud profunda, silencio interior, la aguda estimulación del ajo puede ser un obstáculo. Esto no es una razón para no comer ajo. Es una razón para comer ajo con conciencia, para entender que lo que uno pone en el cuerpo tiene efectos, que esos efectos son reales y específicos, que la comida no es neutral, la comida es información, es señal, es instrucción para el organismo. Y el ajo le dice al organismo, actívate, defiéndete, limpia lo que no te pertenece, fluye, protege el corazón, alimenta las bacterias buenas, neutraliza los radicales libres, reduce el fuego de la inflamación. Es un mensaje que el organismo necesita escuchar todos los días. Hablemos ahora de algo que está en la frontera de la investigación y que en los próximos años puede cambiar profundamente la manera en que entendemos la relación entre el ajo y la longevidad, el epigenoma. La epigenética es el estudio de los cambios en la expresión de los genes que no implican cambios en la secuencia del ADN. Los genes tienen interruptores. Se encienden y se apagan en respuesta a señales del entorno, incluyendo las señales que llegan a través de la alimentación. La misma secuencia de ADN puede producir resultados completamente diferentes dependiendo de qué genes estén encendidos y qué genes estén apagados. Los compuestos del ajo han mostrado en investigaciones recientes capacidad para influir en la expresión génica a través de mecanismos epigenéticos. En particular, los compuestos organoazufrados del ajo han mostrado efectos sobre la histona de acetilasa, una enzima que regula el empaquetamiento del ADN y, por tanto, la accesibilidad de ciertos genes a ser transcritos. Inhibir la histona de acetilasa puede activar genes supresores de tumores que en las células cancerosas frecuentemente están silenciados. Esto está todavía en fases muy tempranas de investigación. Las implicaciones son enormes si los hallazgos se confirman en estudios clínicos más amplios. La idea de que un alimento cotidiano pueda influir en la expresión de genes relacionados con el cáncer y el envejecimiento a través de mecanismos epigenéticos es una de las ideas más apasionantes que la biología molecular ha producido en los últimos años. Y de nuevo, lo más extraordinario
es que el ajo lleva 7,000 años en las mesas humanas. Que las culturas que lo consumían no sabían nada de epigenética, ni de histona de acetilasa, ni de genes supresores de tumores. Pero lo comían. Lo comían porque algo en la experiencia acumulada de generaciones les decía que les hacía bien, que les protegía, que les daba fuerza. La ciencia moderna está empezando a entender por qué, y lo que encuentra confirma, profundiza y amplía lo que esas culturas sabían. Quiero hablar ahora de la diabetes, porque la diabetes tipo 2 es una de las epidemias más graves del siglo XXI y porque la relación entre el ajo y la regulación del azúcar en sangre es uno de los aspectos menos conocidos, pero mejor documentados de sus efectos sobre la salud. La resistencia a la insulina, el mecanismo central que subyace a la diabetes tipo 2, es un proceso en el que las células del organismo dejan de responder adecuadamente a la insulina, la hormona que permite que la glucosa de la sangre entre en las células para ser utilizada como energía. Cuando las células se vuelven resistentes a la insulina, el páncreas produce cada vez más insulina para compensar, hasta que eventualmente la capacidad de producción se agota y los niveles de glucosa en sangre se elevan de manera crónica. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores que contribuyen al desarrollo de la resistencia a la insulina. Y el estrés oxidativo es otro. Son exactamente los dos mecanismos sobre los que el ajo actúa con mayor potencia documentada. Múltiples estudios han documentado que el consumo de ajo mejora la sensibilidad a la insulina. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition encontró que los compuestos del ajo, en particular la alicina, pueden activar receptores que mejoran la respuesta celular a la insulina. Otro estudio encontró reducciones en los niveles de glucosa en ayunas en personas con diabetes tipo 2 o prediabetes que consumían suplementos de ajo durante periodos de 8 a 24 semanas. Los mecanismos incluyen la mejora de la sensibilidad a la insulina, la reducción de la inflamación que interfiere con la señalización insulínica y efectos directos sobre las enzimas del metabolismo de los carbohidratos. No es el único alimento con estos efectos, ni es un sustituto de los medicamentos en personas con diabetes establecida, pero como parte de un patrón alimentario y de estilo de vida que incluye actividad física regular y una dieta predominantemente vegetal, el ajo es un aliado valioso en la prevención y el manejo de la resistencia a la insulina. Y dado que la diabetes tipo 2, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la inflamación crónica son en gran medida enfermedades relacionadas entre sí, que comparten factores de riesgo y que se potencian mutuamente, un alimento que actúa sobre todos esos frentes al mismo tiempo tiene un valor preventivo que es mayor que la suma de sus partes. Los ebooks en la descripción incluyen secciones dedicadas a la alimentación preventiva, a entender la comida no como placer ocasional o como combustible, sino como información que el cuerpo recibe y procesa y a la que responde de maneras que determinan la trayectoria de la salud a lo largo de los años. Esa perspectiva cambia la relación con lo que uno come. Los tienes en la descripción si quieres explorar eso en profundidad. Hay algo que quiero abordar con cuidado, porque es un tema que genera confusión. Las interacciones del ajo con medicamentos. El ajo tiene efectos reales sobre el organismo. Eso es exactamente lo que hace valioso. Pero también significa que puede interactuar con ciertos medicamentos de maneras que hay que conocer. El efecto anticoagulante del ajo puede potenciar el efecto de medicamentos anticoagulantes como la warfarina. Las personas que toman anticoagulantes deben hablar con su médico antes de aumentar significativamente su consumo de ajo o de tomar suplementos concentrados de ajo. El efecto hipotensor del ajo puede potenciar el efecto de medicamentos antihipertensivos. Aunque esta interacción es generalmente beneficiosa en términos de reducir la presión arterial, puede producir hipotensión excesiva en personas que ya están con medicación antihipertensiva a dosis elevadas. El ajo puede interferir con ciertos medicamentos retrovirales utilizados en el tratamiento del VIH, reduciendo sus niveles plasmáticos. Nada de esto es razón para no comer ajo. Las cantidades culinarias habituales rara vez producen interacciones clínicamente relevantes. Pero si alguien toma medicación regular,
y quiere incorporar suplementos de ajo en dosis elevadas, la conversación con el médico es siempre el paso correcto.